buenos días, muchas gracias por estar aquí. Agradecemos a nuestras connotadas invitadas, Claudia Álamo, periodista de revista Cosas, pero además también en Radio Cero y de, ¿cómo es la palabra ginecológica que se usa? Dilatada trayectoria. En revistas y diversos medios de comunicación. Milena Bodanovich, exdirectora de revista Paula, también con una amplia trayectoria periodística, con quienes vamos a conversar sobre la pregunta, que tal vez no lleguemos a una respuesta definitiva, pero es una pregunta que yo creo que nos atormenta a todas las que estamos sentadas en esta mesa y probablemente a varios de ustedes también. Si son periodistas, debieran estar atormentados por esta pregunta. ¿Tienen futuro las revistas? Bueno, también agradecemos la presencia de Verónica López, que de amplia trayectoria de revisteril, exdirectora de revista Caras, claro. Más grosa de todas las productoras. A quien la vamos a invitar informalmente a participar también de esta conversación. La primera pregunta, y sobre todo pensando que nuestra audiencia está compuesta fundamentalmente por alumnos, no sé cuántos de ustedes crecieron leyendo revistas. Usted, ya, muchas gracias. ¿Cuántos más? Javier, tú no eres alumno. Dije alumnos. ¿Cuántos de ustedes, digamos honestamente, tenían revistas en sus casas? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Tenemos un tercio por lo menos de la audiencia que conoce las revistas. Mi hijo, que tiene 10 años, no las conoce, aunque tiene una mamá que ha trabajado en revistas. Mi hijo ni siquiera conoce a los personajes de televisión. Él conoce a los youtubers, conoce a personajes que están en México o que hacen sus programas digitales desde España, pero él no conoce a Don Francisco, por ejemplo. Y uno, de alguna manera, a medida que van pasando los años con una gran velocidad, siente que los medios en que hemos trabajado, las que estamos aquí, pero la comunidad periodística global, han ido desapareciendo. Y uno de los medios que probablemente ha desaparecido con mayor velocidad son las revistas, en el último tiempo por lo menos. Antes de pasar al tema de esta conversación, quería que nuestras invitadas compartan con ustedes qué es una revista o cómo ha sido trabajar en una revista por dentro. ¿Qué diferencia una revista de un diario o de la radio? Milena, aparte pensando que yo he hecho mi vida profesional fundamentalmente en revistas, lo que me convierte en una especie de dinosaurio, porque además todas las revistas en las que he trabajado, todas, ya no existen. Si consideramos Paula como inexistente, aunque a lo mejor logra sobrevivir, pero por ahora es un caso en estudio. A ver, yo hago un taller de revistas en la Universidad Alberto Hurtado. Este año me ha costado bastante dictarlo por esta crisis de la que estamos hablando. Y lo que le trato de transmitir todo el rato a los alumnos es que las competencias para hacer revistas son aplicables a muchas otras áreas de la generación de contenido y que por lo tanto no las piensen solo como atingentes a hacer una revista, sino que sirven para muchas otras cosas. Y eso me ha llevado a pensar qué es una revista. Y yo creo que la revista, su gracia mayor es que es un conjunto de contenidos editados, curatoriados, seleccionados para un público muy específico o de nicho. Y ese nicho puede ser amplio o muy apretado. O sea, yo puedo hacer una revista para mujeres, puedo hacer una revista para mujeres que les gusta la moda, puedo hacer una revista para mujeres que les gusta la moda punk, puedo hacer una revista para mujeres que les gusta la moda punk en Chile,
puede ser una revista para mujeres que les gusta la moda punk en Chile y que son feministas, puedo hacer una revista para mujeres que les gusta la moda punk en Chile, que son feministas y les gusta la literatura. O sea, yo puedo ir anichando los contenidos de la revista, y yo creo que la gracia de la revista es eso, que va a un público muy específico y que tiene una selección de contenidos de acuerdo a una línea editorial para ese público, lo que la convierte, digamos, en una especie de curatoría. Es como ir a una exposición, es como cuando uno va a una exposición de arte, en que de alguna manera la mirada de ese curador está detrás, el curador sería como la línea editorial, está detrás de la manera de presentarte algo, ¿no? Creo que las revistas también, entonces esa es la pregunta que se pierde cuando se pierden las revistas, ¿ya? Yo tengo la sensación que más que la información, que podría navegar por otros ámbitos, es eso, esa curatoría especial, ese como paquetito que va desde acá hasta acá y tiene un moñito y se cierra y te lo entrego, que es esa revista donde hay una serie de contenidos entregados para ese público con una mirada específica, con un estilo, con una línea gráfica. Ese producto es lo que hoy en día, y que a mi modo de ver es en papel, no es digital, y después puedo entrar a explicar por qué, es lo que está de alguna manera en riesgo. Y el otro elemento que me gustaría plantear es que también las revistas han sido refugio de algunos géneros periodísticos que no se dan en otras partes habitualmente, y eso también es un tema para estar alerta. O sea, el reportaje narrativo, el reportaje interpretativo, en general tienen su lugar en las revistas, más que en otros medios. La crónica periodística, el reportaje gráfico. Son géneros que en general han vivido, se han desarrollado y han crecido en las revistas, y que no tienen la misma pertinencia en otros medios. Entonces también cuando hablamos del fin de las revistas o de que las revistas están en riesgo, son estos géneros periodísticos los que empiezan también a desaparecer. Si miramos, hace un tiempo atrás uno podía leer reportajes en Qué pasa, en Paula, en El Sábado, reportajes digo, no, y hoy en día uno lee reportajes en El Sábado, ¿ya? Porque ya no hay reportajes en Paula y Qué pasa no existe. Y hay algunos reportajes en Capital, pocos, diría que Cosas y Caras en general no hacen reportajes. Sí, hacen, pero poco. Hacen poco. Ni hablar de la crónica. O sea, nos va quedando como El Sábado para refugio de esos géneros. Eso puedo decir así en relación como a qué es una revista, me puedo explayar más después, pero que siga la Claudia. Buenos días. Igual que Milena, yo también partí trabajando, yo estudié periodismo en Argentina, y mi primer trabajo, que era un poco como practicante, era la revista Gente en Buenos Aires. Y por lo tanto coincido con el contexto en que Milena pone la revista en el abanico de muchos otros medios. Pero también hay una diversidad enorme de revistas. Yo partí en revista Gente, que no tenía ninguna de las particulares que tú dices. Después me tocó en Paula contigo como editora, con la Vero López, la revista Cara, que yo creo que fue una de sus mejores etapas. Pero en Argentina, en ese minuto que se hacía un muy buen periodismo, la revista Gente trataba de apelar al glamour, y lo que mostraba en sus páginas eran la gente guapa, la gente de moda, cómo llevar el poder en sus páginas sociales. Entonces, como que apuntaba a otra cosa, y era de nicho, pero un nicho amplificado. Entonces, a Carlos Menem en ese tiempo no lo querían llevar como el candidato presidencial, sino como el candidato con patillas que tenía la mejor vedette y que andaba en su Ferrari rojo. O sea, tener la foto de Menem en el Ferrari, esa era la nota de portada. Después, yo creo que lo que hace de nicho es la apuesta por la calidad del periodismo. Y yo creo que cuando hoy día nos preguntamos, ¿tienen futuro las revistas? ¿Van a sobrevivir las revistas? Creo que nos tenemos que hacer una pregunta más amplia, porque esta pregunta se la están haciendo los grandes diarios internacionales. Este es un debate que tuvo lugar hace muy poquito en Colombia, en la revista Semana, que hablaba justamente a 20 años del área digital, qué futuro tienen los medios de comunicación, cómo entra la ética en un mundo más globalizado, cómo se escribe, cómo nos planteamos las noticias. Y de ahí el tema, yo creo que lo engancho con lo que dice Milena, la calidad del buen periodismo que puede ser desplegado en páginas de una revista con mayor espacio, con una profundidad mayor, es lo que yo creo que está en riesgo de perderse, que tiene que ver con un punto de vista y con una elección. El diario va en busca de la noticia del día, y si está bien escrita, buenísimo, pero la revista llega después de la noticia.
La revista va a buscar la historia, la revista va a buscar el porqué. Y yo creo que las sociedades actuales, por más que vivamos todos muy rápido, necesitamos saber por qué. Necesitamos saber por qué pasa lo que pasa, qué queda de una historia cuando los focos y la prensa se va. Y a eso apuntaba la revista Paula, por ejemplo, a buscar lugares de la historia que no tenían visibilidad o que no estaban en la contingencia del cotidiano que plantea un diario. Entonces, para mí, la pregunta si las revistas tienen futuro la veo súper ligada al futuro del periodismo en general. Sí. No la saco de ahí. Entonces, veamos cómo se han ido reformulando los diarios en el mundo. El diario El País, hace 3, 4 años atrás, su antiguo director, Antonio Cano, sacó una declaración señalando que el periodismo cambió. García Márquez, antes de morir, en uno de sus últimos seminarios, dijo una frase muy bonita que dijo algo así: el mundo se le escapó al periodismo, ahora tenemos que reinventar el mundo. Haciendo justamente esto, que el mundo cambió tan rápidamente que yo creo que nosotros llegamos tarde con la pregunta. Esto nos sorprendió. Hay un periodismo en crisis y la pregunta que nos teníamos que haber hecho en el 2008 no la alcanzamos a hacer. Nos pasó la ola. Yo estoy en parte de acuerdo y en parte discrepo radicalmente con la Claudia, porque yo creo que el periodismo no está en crisis y la necesidad de la gente de contenidos de calidad no está en crisis. La gente quiere contenido, busca contenido, necesita contenido. Estamos en una sociedad que desde el punto de vista de la revista debería ser una oportunidad, porque si algo ocurre hoy por las redes sociales y por la posibilidad que tenemos de contactarnos globalmente es que los nichos se conectan. Entonces, si antes yo era un trans que me gustaba Violeta Parra y que me gustaba vestirme punk, yo era una persona solitaria. Hoy día puedo encontrar a 27 trans que también les guste Violeta Parra y que también les gusta vestirse punk, y vamos a generar entonces un grupo en Facebook que son los trans que nos gusta Violeta Parra y nos vestimos punk, y estamos unidos y estamos conectados. Entonces, desde el punto de vista de la entrega de contenido, esa gente va a estar súper feliz de que yo le entregue contenido en relación a ese nicho, y esos nichos existen y puedo entregarlo, y yo creo que la gente busca contenido. Yo creo que el gran problema hoy, la gran crisis, es el modelo de financiamiento de los medios. No es el contenido. ¿Y cuál es el modelo de financiamiento de los medios? Probablemente ustedes lo saben y lo han tratado, y es una cuestión que no tiene respuesta y que es bien preocupante, porque el contrato, digamos, desde el surgimiento de la prensa informativa a fines del siglo pasado, a principios de este siglo, el contrato era: yo tengo una audiencia que me compra mi producto editorial, televisión, radio, papel, porque hay contenidos que le interesan. Esos contenidos pueden ser muy generales en el caso de un diario o más particulares y a niveles crecientes de particularidad en el caso de las revistas. Si me gusta la gastronomía, son contenidos gastronómicos, una revista gastronómica; si me gusta la moda, una revista de moda; si una revista de farándula como Gente, una revista de gente, bueno, pero son contenidos. Y las marcas, los productos, los servicios, la única manera que tenían de llegar a esos públicos, a esas audiencias, a veces más segmentadas, como en el caso de las revistas, era avisar. No tenían otra manera de contactar a su audiencia. Hoy en día tienen miles de maneras de contactar a su audiencia y mucho más eficientes que esta. Entonces, el gran tema es quién financia la generación de contenido. Porque hoy en día la gente sigue consumiendo los contenidos. Me llega el contenido por Facebook, me llega por Instagram, pero alguien escribió esa crónica que me llegó por Facebook, que yo no leí en el New Yorker, pero que de la que me sacaron un pedacito y me lo mandaron mis amigos por Facebook, que yo no leí. ¿Y quién financia? ¿Quién financia a ese corresponsal que está en el Golfo? ¿Quién financia a ese cronista que escribió esa crónica impactante que empieza a circular por todas partes? ¿Quién financia todo eso? Eso ya no lo está financiando la publicidad, y esa es la gran crisis, es quién financia la generación de contenidos de calidad del periodismo. Yo estoy de acuerdo contigo, Milena, de que el periodismo no está en crisis y que es el modelo de negocio el que está en crisis, pero eso repercute en una crisis en el periodismo. Total. A eso yo también creo lo mismo, total. Que efectivamente, o sea, los números desde en junio del 2014 a junio del 2017, según la fuente de la Asociación Nacional de Medios, bajó en la publicidad para revista en un 35%, y para las revistas femeninas, o sea, de nicho, bajó en un 50%. Y cuando uno habla con los avisadores o con aquellas personas que tienen que ver cómo reparten la torta,
siguen poniendo, o sea, una amiga en París me decía que trabaja en esto, me decía, yo en París tengo que poner mi aviso en la revista Vogue porque es un capital de esta sociedad. Pero pongo las páginas, trabaja ya en L'Oréal, las páginas que necesito, porque es una revista femenina, sigo llegando. Pero su mayor cantidad de publicidad hoy día son las YouTube, son las plataformas digitales, exactamente. Entonces, estoy de acuerdo contigo, hoy día la crisis es el modelo de negocio. Totalmente. Bueno, perdón, déjame decir otra cosita. Esa es una crisis. Y la otra crisis es la crisis del papel, que es una crisis bien importante, y es una crisis ecológica, además. Y yo en esto, bueno, puedo ser un poco disruptiva, pero yo creo que las revistas, por su naturaleza intrínseca de la manera en la que están armados los contenidos, son en papel o en un soporte parecido, porque las revistas trasladar una revista al mundo digital en ese mismo instante deja de ser una revista. La revista, como a mi modo de ver, es una curatoría cerrada, es un producto donde yo hice una selección y es el valor de esa selección lo que la hace particular. En el mundo digital hay una interacción permanente. Yo puedo tener los mismos contenidos de una revista en el mundo digital, pero dejó de ser una revista. Pasó a ser un portal, pasó a ser un sitio, pasó a ser otra cosa, porque hay otra manera de vincularse, que no digo que sea mejor o peor, pero creo que la característica innata de la revista está en esa selección cerrada, como una exposición. Y eso es bien complejo también porque, por ejemplo, uno podría pensar que se pensó en un momento que un lugar donde las revistas podían sobrevivir, manteniendo como lo mejor de los dos mundos, era el mundo de los iPads y de los tablets, porque de alguna manera se despliegan igual que se desplegarían en papel, pero mantienen algunos hipervínculos con el mundo digital, o sea, mantienen su característica de una curatoría cerrada, pero tienen conexión. Sin embargo, esos tablets no han sido lo masivos, lo baratos. Pasamos al tiro al teléfono, pues. Claro, Del pasamos tablet al tiro al tiro teléfono, pero igual el teléfono móvil. es difícil de leer. Entonces es bien complicado. O sea, hay dos crisis muy fuertes que están acogotando al mundo de la revista, que son más allá de sí mismas, ¿no? Quería agregarles otro pelito en esta sopa. Tenemos aquí el libro que publicó Cecilia García Huidobro, nuestra decana, con Paula Escobar, una historia de las revistas chilenas. Y solamente ver el índice, uno ve la cantidad de temas y revistas que existían en Chile. Revistas magacinescas, revistas de cine y TV, revistas femeninas, revistas deportivas, revistas de actualidad, revistas infantiles, revistas culturales, revistas picarescas. En los años 60, 70 probablemente las revistas era lo que hoy día es Internet. Era el contenido lejano que podía llegar a mis manos con mucha mayor facilidad que antes, como dice Milena, además preseleccionado por alguien que de alguna manera sintonizaba con mis gustos y el editor o revista que le achuntaba a ese sentimiento era premiado con una audiencia y luego podía publicar avisos con eso y financiarse. Yo creo que también hay modos de relacionarse con el contenido que a lo mejor se estropearon para siempre, en el sentido de que tampoco la audiencia necesita esta intermediación para llegar a esos contenidos lejanos, aunque por otro lado necesita orden, necesita que alguien le ordene el mundo. ¿Qué va a pasar cuando se dejen de producir los contenidos que hoy día circulan rápido, circulan gratis? Sí. Cuando desaparezca el New Yorker, no sé, por la revista Sábado, y ya no podamos seguir compartiendo más que nuestras propias opiniones. Yo creo que igual hay algo pesimista en esa mirada, Alejandra, porque todos estos medios, o sea, nosotros no somos los únicos que nos estamos haciendo esta pregunta en esta sala en la Universidad Diego Portales. Esta pregunta se la están haciendo los grandes medios de comunicación y hay medios que ya se han ido reinventando y que han ido buscando nuevas fórmulas para llevar esos contenidos y no perder profundidad, entendiendo lo que dice la Milena, que aquí todavía sigue habiendo gente, pero hay una mayoría, o sea, también hay gente que siente que con lo que le entregan los diarios está
básicamente ya está informada. No sé cuánta gente más está buscando profundidad. A mí me pasó el otro día en la consulta típica del médico, una mesa llena de revistas, y de repente miré, las 6 personas que estaban sentadas ahí, nadie tomó una revista, estaban con su celular. Entonces me pregunté cuánto interés hay en, antes, no en Lo que pasa es leerla, que la pero era pregunta, ojearla. claro. Y había en esa ojearla una relación de ver la foto, de acercarla, del papel. Tengo dudas respecto de cuántos de ustedes, que son los que van a hacer el periodismo de mañana o de los próximos 5 años, van a estar tan vinculados con el aprecio que nosotros tenemos por el papel y la tinta. Lo que pasa es que ¿cuál es la profundidad? Porque ¿a qué le estamos llamando profundidad? Porque a ver, hay algo que se terminó, que es que, por ejemplo, si a mí me gusta el cine y estoy viendo una película en el cine y me pregunto, ¿cómo se llama esa actriz? ¿Cómo se llama esa actriz? Me tengo que aguantar, antiguamente me tenía que aguantar hasta el final de esa película y preguntarle a alguien o comprar una revista especializada en cine donde me iban a contar quién era esa actriz, cuál era su trayectoria, qué proyección tenía, por qué era tan especial. Eran mis caminos. Hoy en día yo, incluso estando en el mismo cine o en mi casa, porque es raro que vaya al cine, probablemente estoy viendo mi computador la película, googleo quién es esa persona, me entero de toda su filmografía, si estoy realmente interesada en esa persona, sigo investigando al director y llego a la profundidad, si me interesa. Además, la puedo llego seguir. La sigo Capaz por que me mis contesta propias en vías. Twitter. Tengo mi profundidad sin que nadie me la entregue. ¿Ya? Por eso no creo que sea ese necesariamente el tema. Yo tiendo a pensar que la gracia de las revistas no es solo, que sí, hay una cosa de la profundización de la actualidad, etcétera, pero no es solo eso, es su selección. Es una selección de contenidos puestos de una determinada manera, con un lenguaje entre el texto y la gráfica, con un uso de formatos periodísticos muy diversos, lo que hace que esto sea como un paquetito que a mí me dan ganas de abrir porque me resulta curioso, tal como me resulta curioso un libro entretenido. Y lo que yo tiendo a ver que está pasando en el mundo, con el mundo de las revistas, es un fenómeno bien raro en eso, que yo no me lo explico, ¿eh? O sea, tengo la pregunta abierta. Yo creo que las revistas masivas, las revistas que tratan de los contenidos masivos, están tendiendo a desaparecer, porque eso efectivamente yo me lo encuentro en la web, es fácil de encontrar, ¿ya? Pero cuando yo lo que estoy buscando es un punto de vista particular, una estética, una mirada, un punto de vista particular, esa cuestión no la encuentro yo googleando, me demoro harto, ¿ya? Eso es lo que uno busca cuando uno encuentra una revista que pues, no sé si usted conoce el New Yorker, pero si uno compra el New Yorker, uno va a encontrar ahí cosas que uno no va a encontrar googleando. Porque hay plumas, porque hay cabeza, porque hay selección, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que están pasando en Europa, que a mí me sorprende harto, sobre todo en Europa, más que en Estados Unidos, es que están surgiendo unas revistas que son lo contrario que yo diría de cómo debería surgir una revista, porque yo diría que lo que uno tiene que pensar es cuál es mi público y yo le entrego un contenido. No, estas son revistas que yo, fíjate que después de harto pensarlo, he llegado a la conclusión que son como tributarias del blog. Yo, la Milena Bodanovich, ¿qué me gusta a mí? Me gusta la naturaleza, me gustan los animales, me gustan las manualidades, me gustan las crónicas. Ya, voy a hacer una revista con todo eso que a mí me gusta. O sea, lo contrario de lo que yo le diría a un alumno de cómo hacer una revista. Y la pesco y me junto con otra gente que le gusta más o menos lo mismo y hago una revista preciosa, carísima, en papeles de distintos formatos, qué sé yo, y la saco 3 veces al año y es mi cabeza. Y la comercializo en unas librerías. Y esa revista es un objeto como de lujo, es como un librito, pero es una revista porque tiene una periodicidad, es cara, y ahí veo con quién conecto. Y resulta que de este tipo de revistas raras, porque son lo más raro que ustedes se puedan imaginar, les puedo dar algunos ejemplos, yo veo que hay cada vez más, ¿ya? Son de nicho, no son una cuestión masiva, pero existen. ¿Y por qué existen? Porque publicar libros, publicar productos así es cada vez más barato, curiosamente, ¿no? Antes si yo quería publicar un libro necesitaba tirar 100.000 ejemplares, ahora puedo tirar 10 y me puedo autopublicar.
Y por ahí está surgiendo un mundillo como de esta curatoría especial, que no sé, es bien curioso, no sé cuál es el destino. En Chile lo más parecido a eso, no sé si lo conocen, una revista que se llama Mármol. ¿La han visto? Es lo más raro que hay. Es una revista que hace un fotógrafo que se llama Cristóbal Palma. La editora hace un tiempo atrás fue la Sofía Aldea, ahora ya está en otra cosa. Pero es una revista que tiene que ver con habitar. Pero ¿qué seleccionan de habitar o no habitar? No tengo idea. Y lo que hacen es que generan esta revista muy bonita, que se vende en librerías, que se vende también en algunas otras partes del mundo, que cuando la lanzan viene envuelta en una bolsa de lino con una gran fiesta, porque además es el otro camino, que estas revistas, estos munditos, empiezan a armar como unas comunidades que van más allá de la revista. Entonces, no solamente hacen una revista, hacen una fiesta, hacen una feria, o sea, buscan maneras de vincular a esta comunidad tan rara y tan especial. Y ese es un camino extraño que están teniendo las revistas, manteniendo su carácter de curatoría y su carácter de papel. ¿Ya? Pero hay otras, no sé, por ejemplo, el Economist sigue siendo hoy día la revista más vendida, es súper de nicho, súper de elite, pero es una revista que no ha bajado su venta ni tampoco ha bajado mucho su publicidad. Tiene una curatoría increíble respecto al punto de vista que pone, pero no es tan bonita, o sea, uno mira el diseño, es texto. No, porque es una revista para economistas. Y en Australia, o sea, claro, para el mundo de los negocios. Y para el mundo del poder y el mundo político también. Pero esta es una revista que no ha perdido vigencia ninguna. Claudia, de todas maneras estamos hablando como de la cola, ¿no? De esta serpiente, estamos hablando de la cola. Pensando en Chile, donde tal vez no haya suficiente una audiencia sofisticada tan enorme, por ejemplo, como para mantener un Economist o, no sé, un New Yorker, o no ha existido, por lo menos hasta ahora, a lo mejor existirá, pero hasta ahora no ha existido. Y las revistas también tienen, junto con lo que dices tú, esa manera de apearse en la contingencia, de estar sobre la contingencia, pero tratando de capturar las líneas o tensiones que se van a proyectar, que van a tener incidencia en el futuro y no solamente la noticia del día, pero tampoco tan alejada que sea como una reflexión así muy fría y muy ajena a la actualidad. Ese tipo de revista como la que pasa que desapareció, en la que de alguna manera se inscriben también cosas caras y un sinnúmero de revistas que ya desaparecieron, como las revistas opositoras. ¿Tú le ves futuro a la revista política en Chile? No, por varias razones. Primero, porque yo creo que hay una particularidad que tenía el mundo de las revistas y que lo hicimos con la Milena en la revista Paula, que aunque no estaba anclada en esa contingencia política, sí le buscaba el lado. Y empezamos un tiempo de hacer entrevistas políticas a personajes políticos que estaban súper expuestos, pero los llevábamos a un lugar donde esa persona política te hablaba, nunca lo habías escuchado hablar así, te estoy hablando, ahora sí, y ahora lo puedes ver en un diario, lo puedes escuchar en una radio, en un programa de televisión, en Mentiras Verdaderas, pero en ese tiempo que yo de haber sido, no sé, fines de los 90, tener a un Pablo Longueira hablando de su bote, de sus crisis existenciales, llorando al ministro de Hacienda, no era habitual, era como, hoy día es súper de moda decir el lado B del poder. En ese minuto era de verdad una apuesta por ese giro. O la revista ¿Qué pasa?, que no buscaba quizás el lado B del poder, pero sí buscaba la historia más profunda, el golpe periodístico desde la investigación. Y los diarios estaban muy instalados en su pauta del día a día. Yo creo que los diarios han ido girando también a robar esos contenidos que las revistas políticas tenían. Los cuerpos de reportaje hoy día de La Tercera y el Mercurio, todo en general, el fin de semana está pensado para robar ese espacio que tenían las revistas. Más aún, no sé en el resto del mundo, pero yo he escuchado cada vez más en Chile que grandes consorcios periodísticos están pensando y dicen las revistas no van a desaparecer, lo que vamos a hacer es lo siguiente, como idea, que los diarios puedan circular de lunes a jueves en plataforma digital y salgan en papel, viernes, sábado y domingo, y eso es una mirada más de fondo, una selección de contenidos, como dice la Milena, y por lo tanto esos diarios del fin de semana van a terminar copando el escenario de las revistas. Bueno, ya lo hizo el diario La Nación. Yo creo, ponle tú, que Editorial Televisa, y esto yo creo que
no lo doy como primicia porque Claro. es un dato que no tengo confirmado, pero como rumor y ya en Argentina se sabe, se va de América Latina. Estamos hablando del grupo, la Verónica López lo sabe, el grupo periodístico más importante de América Latina se retira con todas sus revistas de Argentina y muy probablemente de Chile. Eso quiere decir que ese gran gigante que tiene además Univisión encima, se retira de ese mercado. ¿Y eso se lleva a qué revistas? Bueno, no sé, son muchísimas, no sé, Vanidades, todas esas revistas, Vanidades, Harper Cosmopolitan, Bazaar. Harper Bazaar, Caras. No sé si existe. Sí, no, sí es como Es un abanico. un abanico de... Sí, lo que yo siento es que, por ejemplo, eso que tú estás diciendo es el modelo de la revista interpretativa, Claro. de periodismo interpretativo, que es un modelo de los años 50, Time, que en el fondo el camino fue decir el hombre está muy ocupado para poder procesar toda la información que con la que le bombardea la radio, el diario, etcétera, la tele crecientemente. Entonces yo voy a hacer un periodismo donde yo semanalmente voy a darle una línea de interpretación a esta información. Ese modelo de revista efectivamente está súper en crisis porque efectivamente solo empezaron a hacer los diarios y además está mucho más rápido que entonces todo. Entonces incluso la revista semanal queda como atrasada de noticias. Claro, un artículo cuando de hace semana su está interpretación, desactualizado, ¿no? Por eso yo insisto que no sé si ese es el rol. O sea, ese es un tipo de revista. Hay miles de tipos de revistas, ¿no? Pero esa es la que le puede ir peor, Claro, digamos. pero de esa es la pronto, que tiene por un de poco, pronto. porque ese espacio lo tomó el cuerpo de reportaje, lo que dice, o sea, el cuerpo de Pero- reportaje es una revista interpretativa. Pero ojo, ponle tú, la revista Semana en Colombia, que la Vero López, yo la agarro de la Colanca, Trabajó, porque la conoce sí. muchísimo, ha logrado reinventarse. Sigue siendo una revista súper influyente, sigue siendo una entrevista que entiende el poder. Como te insisto, acaba de hacer un seminario con los más importantes editores y directores de medios de Iberoamérica, hablando de la relación de poder, del poder y el periodismo, de cómo el periodismo enfrenta esto que llaman ellos este tiempo de transición y cómo por lo tanto se relacionan con sus audiencias, con el poder, porque hoy día tener una exclusiva con Sebastián Piñera no es ningún golpe. Piñera puede tener su celular y se va grabando por La Moneda y nos va contando sus primicias porque no quiere tener de intermediario periodista que le hagan preguntas lateras. Entonces, hoy día, bueno, Donald Trump. Entonces quiere decir que también aquí está cambiando la relación no solo de las audiencias, sino que del poder con el periodismo. Yo creo que ahí hay algo también por atender. Los dejamos reflexionando con eso y quiero pedirles que hagan preguntas, porque me imagino que ustedes tienen dudas importantes también. O comentarios, porque O no siempre hay comentarios. respuestas. Perdón, le voy a pasar un micrófono. Hola, Hola. un agrado estar aquí escuchándolas, sobre todo conociendo la trayectoria que tienen ustedes. Yo soy periodista, especializado en ciencia, cesante, por supuesto, pero quisiera hacer un comentario de la realidad que me tocó ver en los Estados Unidos, en que la cantidad de revistas, corroborando lo que dice Milena fundamentalmente, va a nichos y nichos de nichos. Yo me metí en una oportunidad en la librería Harper's Noble en Chicago y realmente la división de revistas serán 80, 100, 120, pero indudablemente que van dirigidas a un público muy específico. De hecho, me llevé la gran sorpresa que me tocó ver 2 revistas que se dedican, por ejemplo, a distintos modelos de ataúdes. No sé si lo harían como un sentido de humor negro, algo de publicidad, lo ignoro. Solo ataúdes. Solo ataúdes. Ahora, los modelos más extravagantes que uno se puede imaginar, dentro de lo que el concepto, de lo que significa, para lo que sirven. Qué digamos. buena Hay idea. un gran tema para hacer reportajes sobre la muerte, hay varios entrevistados, es un buen negocio. Claro. Pero yo tengo que dar gracias que pertenezco a una generación intermedia en que conocí desde el Peneca, el Mampato y otras revistas posteriores, en que me incentivaron el gusto y el sentido de la lectura, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, la revista Life
fue creada en los Estados Unidos debido a la gran extensión geográfica de ese país, en que no todo el mundo tenía acceso a los medios de comunicación y de alguna manera quería estar el Estados Unidos profundo, contactado con lo que pasaba con su país, especialmente en el tiempo de la preguerra y durante la guerra. Y nosotros, nuestra mentalidad isleña, como chilenos, también en la década del 50, el 40, también estábamos un poquito dentro de lo que era la periferia, lo que pasaba en el mundo. Entonces, una de las formas en que nos contactábamos con esa realidad era a través de las revistas, cosa que ahora indudablemente la juventud pesca un celular, en el metro es habitual ver por lo menos la mitad de ellos van jugando, la otra mitad buscando otro tipo de cosas con su celular y va captando cosas del acontecer dentro de lo que le interesa. Pero sí corroboro lo que dice Milena y eventualmente también Claudia, en el sentido que la revista actualmente va dirigida a nichos dentro de nichos. Básicamente era eso. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Hola Claudia, a quien veo por segunda vez. Milena, que también la conozco hace un par de tiempo. Les quiero hacer un comentario. Primero a Milena porque desde 2007, si no me equivoco, Paula ha implementado una estrategia que es la llamada extensión de marca. No sé si estoy bien y con eso. Pero hay una cosa también que hay muy pocas revistas que la replican. Creo que Paula es la única. Pues no sé si decirle Paula a lo que circula en la tercera. No, creo que no. Creo que no. No. Y otra cosa que me llama la atención es porque lo ha hecho el New York Times, incluso David McGraw, el asesor jurídico del New York Times en el Mercurio, dice que la gente empieza a pagar por periodismo de calidad. Y yo creo que sería bueno que los diarios, obviamente, o digitales, me refiero a la Tercera PM, que a propósito, paréntesis, la Tercera PM es algo que a mí me ha sorprendido. Si han pensado, por ejemplo, que la revista como tal, la suscripción también se pase a lo digital, o sea, que la gente pague por digital, a pesar de que algunos... Ya está pasando. Difícil, pero es muy difícil, ¿eh? Por lo menos la realidad Está pasando, nacional. hay algunos medios que lo están haciendo, el New York Times es un caso. Clarín en Argentina y Sí. ha aumentado muchísimo. También hay medios que te piden donaciones. No sé si ustedes siguen, por ejemplo, a The Guardian en Instagram o en otros medios. De repente te aparece un letrero que dice, ya que sigues The Guardian, ¿por qué no donas 5 pounds, 10 pounds? Pero es complicado Sí, porque ya lo que ha contra eso. pasado es que nos acostumbramos a que navegar por Internet y los contenidos de Internet sean gratis. Entonces es un cambio nos acostumbramos a no pagar por el periodismo, a pagar muy poco. De hecho, desde hace muchos años, o sea, alguna vez en los años 30, hubo medios en los 40 o hasta los 50 quizás, que se financiaron solo por venta, que no necesitaban avisaje, que digamos, o sea, que era un plus el avisaje, que solo con lo que los lectores o auditores, La circulación. con eso se financiaban. Eso dejó de pasar hace mucho tiempo, porque además la generación de contenido se va encareciendo, o sea, yo necesito cada vez más cosas, es más cara una sala de redacción actual es más cara que una sala de redacción antigua, en fin. Entonces, es un camino que la gente empiece a pagar por los contenidos en Internet. Yo creo que es importante que se haga. Vamos a ver qué pasa. Aquí no hay ninguna respuesta. Y lo que tú planteabas de las extensiones de marca, yo creo que es bien crucial. Lo que yo he visto, Paula fue bien pionera en eso en Chile, pero en Estados Unidos gran parte de las revistas se consideran a sí mismas no solo como un medio de comunicación, sino como vinculadores de una comunidad. Y eso yo creo que es un concepto súper interesante de tener en cuenta para las revistas, porque precisamente como son más anichadas, pueden administrar esa comunidad. Y ahí hay un potencial comercial tremendo, porque si yo realmente logro conocer muy bien quiénes son mis lectores y tener una inteligencia de negocio respecto de esos lectores, en teoría, yo debería poder sacarle partido a eso desde el punto de vista comercial, de muchos ámbitos. Entonces, muchas revistas, por ejemplo, Vanity Fair, que es una tremenda revista, hace unas fiestas anuales que las sponsorea con unas tremendas marcas, que son las fiestas del jet set hollywoodense y neoyorquino, y eso probablemente son una entrada importante de su modelo de negocio. El New Yorker hace el New York Festival, que es como una especie de Santiago a 1000, con más aristas
digamos, que también es una fuente de ingreso bien importante. O sea, de alguna manera llevan sus contenidos a otras plataformas. Pero ahí hay algo curioso, Milena, porque en el fondo, para que eso suceda, es que este nuevo modelo de negocio que está en construcción tiene que ir a aquellas marcas que ya están consolidadas. O sea, vuelve hacia atrás, no son marcas nuevas, es como que agarran, ocupo la marca Paula porque tiene una empatía en la sociedad, porque tiene un eco en los oídos de varias generaciones de mujeres. Y en base a eso, hago Ropero Paula, hago el Mercado Paula, o en el caso de Vanity Fair, hago la fiesta, pero porque tiene que ver con gente que siente una identidad en esa marca. Entonces, es como que en este juego que estamos todavía, hay todavía un ancla hacia el pasado que es ir a buscar esas marcas que todavía representan algo. Ahí hay un juego. O la voy construyendo de otra manera, o la voy construyendo, armando las fiestas, armando esta cosa como de comunidad. O sea, yo creo que es muy difícil hoy que una revista se financie, exista con avisaje y venta. O sea, va a tener que hacer algo más para existir desde el punto de vista de los negocios. La Vero ahí fue pionera de un proyecto que parecía bien interesante, no sé qué pasó, nos puede contar después, que era una revista que tenía venta directa online de los... Sí, vamos a pedirle a la Vero que nos... Verónica López. Bueno, les quiero agradecer primero haberme mencionado, pero yo estoy feliz de estar acá, porque por supuesto que los que hemos estado en revistas toda una vida, yo empecé en los años 70, ustedes no habían nacido ni uno de ustedes, ni uno. Y me tocó de todo. Capaz que los papás no habían nacido. Tampoco. Y me tocó de todo, por supuesto que el Ferrari de Carlos Menem y de las chiquillas lindas en la época del Cosas y del Jet Set y la Carolina de Mónaco, pero también, y no gracias a mi gestión personal solamente, sino que a los equipos que teníamos, a la Elisa de Subercasó persiguiendo a Michael Townley por todo el mundo hasta hacerlo confesar que la dictadura militar lo había mandado a matar a Orlando Letelier en las calles de Washington. Y después revistas como Semana en Colombia, donde uno conoce el periodismo libre y no puede creer que existe, después de haber pasado lo que uno pasó. Y luego la revista Caras con la maravilla del regreso a la democracia y el retorno de la cultura, que fueron años bien entretenidos y de gente macanúa que escribió ahí. La revista El Sábado, haciendo revistas adentro de un periódico, cosa que no le gustaba mucho a los periódicos y a los cuerpos de reportaje, pero en ese tiempo por lo menos les ganamos el quien vive, y ahora El Sábado se ha encargado de haberse convertido, como dicen ustedes, en una revista de reportajes, así que chapó, sombrerazo para la Paula Escobar y para el grupo del Sábado, porque lo están consiguiendo. Tuve un proyecto que fue mitad impreso y mitad digital a comienzos de los 2000, y no tan a comienzos, como el 2010, 2011, por ahí, que se llamó Antílope, y que estuvo muy bien en su partida, pero que no fue capaz de financiar dos equipos periodísticos a la vez, porque estábamos justo en la transición. Entonces teníamos la revista impresa, pero se necesitaba un modo superandi distinto para hacer la revista digital, donde están, ¿verdad?, los diseñadores web, los community managers, los fotógrafos que tienen otra manera de pensar y de encuadrar sus fotos, el editor tenía que ser distinto, y quizás eso nos dio, esa revista quizás nos dio la partida de empezar a pensar de que las cosas ya no estaban resultando como tradicionalmente las hacíamos, que es lo que se ha discutido en este panel. Ahora, yo soy un poco más optimista, aunque no sé dónde voy a llegar. Revistas no voy a seguir haciendo seguramente ya, pero me ha tocado hacer clases. Tengo unas clases bien especiales en la Católica, en el campus San Joaquín, porque participan periodistas, ingenieros, gente que estudia Derecho, Agronomía, y me tocaron también algunos de literatura hispanoamericana. Y ese grupo diverso, entre todos, inventamos una fórmula distinta, porque mira, este tema de que se acaban las revistas es lo mismo que nos han amenazado siempre, que se acaba el cine está en gloria y majestad, que se acaba la radio, eso es mucho anterior, que se acaba la radio desde que salió la televisión, que se acaba la radio en gloria y majestad. La televisión pasándolo como la mona, pero van a salir adelante lo más bien con sus programas más anichados, etcétera. Entonces yo no soy tan pesimista respecto a las revistas, sino que tienen que buscar su cauce. Y nos pasó en este curso, y por eso lo mencioné, que cuando no sabíamos mucho hacia dónde movernos, el curso consistía en hacer un proyecto de medio de comunicación, y por lo tanto, conociéndome a mí, iba a hacer una revista, ¿qué otra cosa iba a hacer? Entonces, una chica, una periodista que fue
investigadora mía, un libro que acabo de sacar que se llama Haciendo revistas durante 40 años. Carmen Sepúlveda se le ocurrió la llevé yo a que diera una charla, pero lo que llevó ella fue un cuento en el internet, por supuesto, de un señor en Nueva York que tiene un programa, creo que lo saca por YouTube, no sé por dónde lo saca, que se llama Humans, Humanos. Entonces, después que ella explicó y que estuvimos viendo esto, nos dimos cuenta que finalmente lo que hacía el señor al salir todos los días con su cámara y entrevistar gente de la calle era contar historia. Entonces pensé que a lo mejor en ese minuto mis alumnos, que eran regios para estar en el celular, incluso se metían el celular por debajo de los pupitres con otros y compartían las cosas y buscaban el Facebook y contestaban los WhatsApp, cualquier cosa menos escuchar la clase, y que yo decía por dónde sigo, los mandé a hacer historia, al lado de ellos, y trajeron las cosas más espectaculares, te digo, que yo había leído nunca en mucho tiempo. Trajeron la historia del profesor de tenis del campus, que resulta que es un señor en silla de ruedas, y es un profesor de tenis top. Y lo hicieron muy bien, porque para lograr que yo entendiera cómo lo hacía este caballero, tuvieron que hacer un montón de cosas, además entrevistaron chiquillos que jugaban tenis con ellos, que habían aprendido, que estaban en campeonatos, etcétera. Preciosa la historia. Se fueron a la terminal del metro y entrevistaron a la chiquilla que vendía las hamburguesas. Pero de la chiquilla que vendía la hamburguesa supimos un montón de cosas, de dónde viven, cómo viven, de sus padres, sus hermanos, cuánta plata ganan, si tienen para comer ellos la misma hamburguesa que hacen o no, que por supuesto no tenían. También quedé bastante impactada con la historia de la chica de la hamburguesa. Hicieron la señora que barre los baños en el campus. Eso fue lo más impresionante que ustedes se pueden llegar a imaginar, la mugre de chiquillos, te fijas, como ustedes y como nosotros, que ocupamos esos baños y lo que había ahí, y lo que ellas encontraban, y lo que a ellas les pasaba, ¿no? Que venían de una casa que dejaban limpiecita antes de salir a las 5:30 de la mañana y se encontraban con este mugrero para tener que limpiar todo el santo día. Hicieron una cosa que se llamaba el Café de la Muerte, que no sé dónde queda, pero se llama así. El Café de la Muerte es un lugar que existe, que se llama así, a lo mejor capaz que hasta ustedes lo conozcan, es un lugar donde se encuentra gente divertida, que se disfraza para tomar café, que no se toma el café así nomás, primero se disfrazan y después piden el café. Entonces hay todo un cuento respecto de eso, por qué se disfrazan, en qué consiste, por qué hablan más abiertamente entre ellos y se escuchan porque están disfrazados, independiente del café, o sea, la marca y el disfraz y no el café. Mira, me pasó una cosa curiosa con esa, entonces por supuesto hicimos un sitio no hicimos en eso, entiendo a la Milena, que hasta que no encontremos un modelo de negocios distinto, no vamos a poder a imprimir eso. Pero sí se hizo un sitio en la web que quedó genial con toda esta historia y las empezaron a alimentar ellos mismos, digamos, durante el tiempo. Eso le debo al ingeniero que fue capaz de hacerme el estudio de factibilidad, porque claro que igual hay que pagarle a la gente y conseguir y la zapatilla Nike que tenga ganas de estar ahí presente en un espacio. Así que mira, el mundo de la revista para mi gusto es un mundo en transición, pero no tiene letrero fin, eso es lo que yo pienso. Y que en ese mundo de transición hay que buscar primero el contenido y después ver a qué modelo de negocios nos dedicamos, porque como todo en la vida, me lo enseñó una niña a propósito de la Alejandra, que también es una compañera del Nieman Fellowship en Harvard, me lo enseñó una colombiana que cubría el tema de las drogas, undercover, ¿cómo se dice eso? Encubierto. Que en definitiva la verdad y las historias que marcan venden. Eso. Pero, estoy de acuerdo, Verónica López, pero pienso en la revista Paula que dirigía la Milena Modanovich. Era una revista que lo que más sabía era contar historias. Y lo que más sabía era salir a la calle a buscar particularidades, cosas que estaban pasando y que a lo mejor no estaban en los titulares. Y nos enterábamos de realidades que estaban. Pero algo pasó ahí, no sé si con el modelo, pero con el financiamiento, que... Con la tontera humana nomás, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, yo quiero tomar ese punto porque también sucede que a veces se aplican criterios como estándar a cosas que no son estándar. Entonces, respecto de decisiones gerenciales que también son equivocadas, muchas veces se pone el peso en los equipos periodísticos que quieren subsistir con modelos que están fracasados. Pero resulta que hasta donde uno sabe, por lo menos la Milena les podrá entregar más información,
Revista Paula no estaba en ese atolladero y era una revista saludable y con posibilidades. Si hay una revista en Chile que tenía posibilidad de proyección, por esto en la marca extendida y otros emprendimientos, era la revista Paula, y sin embargo se tomó una decisión gerencial que digamos, estropea y toma una decisión irreversible. A ver, lo primero que yo quisiera decir, abundando en lo del Avero y en lo que dije primero, yo creo que la avidez por contenidos de la gente sigue siendo alta. O sea, yo no quisiera que nosotros estuviéramos... A ver, yo me acuerdo hace muchos años, yo reporté a computación, se llamaba computación en informática en esa época, y me invitó una empresa que acababa de sacar en los programas de AutoCAD, de diseño del computador, a una charla que le iban a dar a diseñadores en Valparaíso. Entonces había un montón de diseñadores en un auditorio como este y una chica explicando lo que era el AutoCAD, que era una cosa que recién había llegado a Chile, fines de los 80. Y termina su charla de 2 horas, esta señora explicando todas las particularidades del programa, y un viejito, un señor bastante mayor, levanta la mano y le dice: mi linda, muy interesante su charla, usted es muy clara, muy didáctica, pero usted no entiende nuestro trabajo. Porque usted ha hablado de todo esto y no ha hablado de la mesa de luz. La mesa de luz donde se cortaba y pegaba con cuchilla. Bueno, este ustedes caballero no saben no eso, podía, pero es que antes había que imprimir los textos, cortarlos, se cortaba, así pegarlos. trabajaban los diseñadores, no habían computadores. Claro. Entonces, este señor no podía entender que lo que ella había explicado durante 2 horas y que él había escuchado con atención, reemplazaba la mesa de luz, que se había acabado la mesa de luz. Él trataba de meter esto con la mesa de luz y no veía por dónde, ¿no? Bueno, yo no quisiera que nosotros nos pasara eso, o sea, que la revista. Por eso insisto yo en qué es la revista, o sea, y dónde eso que es la revista puede vivir. Es como estar añorando el caballo, el coche de 4 caballos. Se nació el auto, ¿ya? Nos movilizamos igual y nos movilizamos más rápido y nos movilizamos mejor. A lo mejor no tenemos que alimentar los caballos, había todo un cuento con los caballos, bueno, se terminó, ¿no? Entonces, yo también estoy con la Vero en no llorar sobre la leche derramada, y yo creo que hay signos súper auspiciosos. Creo, por ejemplo, que, y ustedes lo podrán ver, o sea, nunca había estado tan de moda la no ficción como hoy. Libros de no ficción, documentales de no ficción, Netflix con series de no ficción. Premios Nobel de no Wild ficción. Wild Country es una serie sobre Osho, sobre Bhagwan Sri Rajneesh, que es un documental en serie y ha tenido un éxito espectacular. Entonces, nosotros que somos periodistas, los que nos interesa la noticia, ya está el mundo de la noticia. Los que nos interesa la no ficción, hay miles de posibilidades, ¿no? O sea, la no ficción, las historias humanas, todo eso vende, vive, tiene lugares. Entonces, esta cosa que llamamos revista, no sé, a lo mejor va a vivir de otra manera, a lo mejor va a vivir en libros. Yo acabo de editar un libro para Comunidad Mujer que se llama Las Niñas Pueden, que si lo miro bien es una gran revista. Eso es. Tiene columnas, tiene entrevistas, tiene reportajes, tiene datos duros en infografía, tiene fotos, tiene ilustraciones, todos los elementos de una revista. O sea, yo usé mis capacidades de hacer revistas para hacer un libro. Es un libro que no es el libro tradicional en que hay un texto que se lee de corrido, es un libro que se puede leer modularmente, que tiene secciones, que tiene capítulos, y en el fondo usa la estructura de una revista. A lo mejor hoy en día, que es más barato publicar, vamos a tener más libros que parecen revistas, donde vamos a tener fotos, imágenes, narraciones hechas. ¿Cómo se financia eso? Pensando en cada uno de los alumnos que están acá, que van a tener que salir de acá, si lo que tenemos en crisis es el modelo de negocio de los medios tradicionales, por así decir? No sé, pero Baradit podría haber pensado que no era financiable imagínate el éxito de ventas que hacía. Pero, perdón, muchas revistas las que yo comenté y que son muy de nicho, no se encuentran, como usted decía, el contenido de Google. Es por suscripción. No son semanales, no son mensuales, son 3 veces al año. Claro, Son pero negocios Estados más Unidos chicos. tiene Son 260. ¿Cuántos negocios millones más de habitantes chicos. vamos? A ver, sí, pero son negocios más chicos, no son el gran negocio, ¿ya? Y es lo mismo que está pasando con la televisión. Esto se está atomizando. Ya no hay 4 supercanales que ganan 1 millonada de plata. Probablemente van a haber 850.000 canales de YouTube que ganan un poquito alguno y un poquito más otro.
hay una cosa de atomización. Bueno, yo no tengo idea para dónde va la cosa, pero el gran negocio, que es la pelea que yo tuve siempre con los gerentes en Copesa y con los gerentes en general de los medios, que quieren el gran negocio, no existe. Dejó de ser. Es una suma de negocito. Entonces, a ver, el caso de Paula, que mencionaba Lale, no sé si entrar en eso, pero... Éntrale nomás porque... Yo creo que ahí pasaron una serie de eventos desafortunados como serie, ¿ya? Que no pasan tanto por una revista que estuviera en crisis. Efectivamente, la revista Paula tenía un déficit de 150 millones, que es poco, que lo tenía ese año, pero no lo habían tenido el año anterior, y hace 3 años cuando yo la dejé estaba azulita, tan azulita que repartimos utilidades entre los funcionarios porque se les olvidó hacer un chanchullo que hacen las empresas para no repartir utilidades, se les olvidó, y durante 2 años se repartieron utilidades en Paula. O sea, es una revista que no venía en picá, ¿ya? Y que había hecho la pega en el sentido de poder generar ingresos por otras vías, como sus extensiones de marca. 2/3 de los ingresos de Paula entraban por ahí. Aquí lo que pasó fue que llegaron unos gerentes nuevos con ganas de ser exitosos, que miraron unos Exceles y pensaron que nunca nadie se había dado cuenta de lo que estaban mirando, cosa que le pasa a todos los gerentes. En mi experiencia con los gerentes, un gerente llega y mira y dice, ¡ay! ¿Por qué esto está rojo? ¡Qué espanto! Y no se le ocurre pensar que hubo antes alguna persona que también cachó que estaba rojo y que por algo lo dejó rojo. O sea, no, ellos llegan y son completamente, acaban de darse cuenta de una cuestión evidente y no piensan que antes la persona anterior no es que fuera idiota, sino que por alguna razón no lo movió. Lo mantuvo. Entonces estas personas llegaron y se encontraron con la sorpresa, hasta donde yo sé, de que les habían dicho que estaba todo Copesa saneado y financiado y que ellos venían a crear. Pues no, les mintieron. Tenían un despelote y les empezaron a presionar por apretar recursos. Entonces, la totalidad del Excel miraron y dijeron, ya, me piteo el qué pasa, tengo estos gastos menos de impresión y de Vales de planta, colación. y tengo 2 revistas femeninas. Qué absurdo, ¿para qué? Esta discusión yo la tuve el año 2009 y hicimos un levantamiento en detalle con la Anita Luigi y yo misma dije, en una de esas es un absurdo tener 2 revistas. Analicémoslo, evaluemos. Nos sentamos en una mesa durante todas las semanas, durante 2 meses, levantamos aviso por aviso y finalmente lo que se comprobó es que Copesa ganaba más plata con las 2 revistas que con una. Eso del 2009 puede haber cambiado, pero se hizo un análisis, ¿ya? Se vio que las revistas no se canibalizaban, que Copesa ganaba más plata con las 2, que eran nichos distintos, que los avisadores de Paula no querían estar en Mujer, los avisadores de Mujer no querían estar en Paula, y que habían otros públicos, que Paula tenía permiso para tocar temas más puntudos porque era una revista por la que se pagaba aparte, no venía con el diario, y por lo tanto ahí había otro público más liberal, más abierto al que se podía llegar, que Mujer no podía por la naturaleza de ser el suplemento del diario. O sea, una serie de consideraciones editoriales y comerciales que se analizaron. Esta vez no se analizó ni una cuestión, y alguien miró y dijo, ¡ay, 2! Hagamos una y pongámosle Paula a esa. Así fue. Y miraron y dijeron, y con esto yo arreglo un poquito mi Excel general del grupo. No hubo un pensamiento de es lo que yo más he criticado. O sea, si aquí alguien hubiera dicho, ok, no podemos tener 2 revistas en este conglomerado, tengamos una. Entonces tú te sientas con los 2 equipos, con las 2 directoras, y dices, ¿qué es lo más fundamental de Paula? ¿Qué es lo más fundamental de Mujer? Si Mujer también tenía algunos atributos importantes e interesantes. ¿Qué mantengo de esto? ¿Qué no mantengo? ¿Quién es fundamental en el equipo para mantener esto que me es fundamental? Estas 2 personas, estas 3 personas, ya el resto las he hecho. Con estas me quedo. Converso con ellas, estaría dispuesta a colaborar, no sé, hago un diseño. Aquí no hubo un diseño. Aquí se echó a todo un equipo una revista y esa destrucción de audiencia que se produjo en ese primer momento, esa destrucción del equipo web que se produjo, ha costado mucho remontarlo. Y yo no tengo las cifras, pero si ustedes miran la Paula que hoy ocupa el espacio que era Mujer, está más flaca que lo que estaba en Mujer. Flaca. O sea, tiene menos avisaje que lo que tenía Mujer. Algo pasó. Yo creo que hay muchos avisadores de Mujer que no querían estar con los transexuales, con los homosexuales, ni con los temas puntuos de Paula. No querían cuando estábamos en Paula. Se iban a Mujer. Y Paula y había marcas que querían estar en Paula porque tenía una mejor calidad de papel, porque era más fifí, más elegante, porque lucían más su aviso. No quieren estar en ese papel delgado. Escuché más gramática. Entonces, se perdió la fineza, porque en esta cosa del nicho hay una cuestión súper sutil de cómo uno entiende. A ver, ustedes van al Starbucks, ¿y por qué le gusta a uno el Starbucks? Porque uno puede decir extra caliente,
con leche descremada. De coco. Con leche de coco. Venti o no sé qué, ya. Si de repente todo empieza a ser con leche normal, da lo mismo, pero reduce un montón de costos y es lo mismo, sí es lo mismo. Pero hay un 30% de mi público, 20% que decir no, ya no es más, porque a mí me gustaba con leche de coco. Bueno, eso es lo que pasa con las revistas anichadas y es lo que pasa con las líneas editoriales cuando uno las comoditiza, pierdes una audiencia. Entonces, yo creo que aquí lo que pasó fue realmente un no cuidado y un no cariño por un producto que tenía muchas posibilidades de seguir creciendo y de cambiar y de creer que haciendo estos ajustes, porque se iba a llamar Paula, iba a seguir siendo igual. Puede que con el tiempo llegue a serlo, yo no la voy a lapidar, o sea, uno no sabe los caminos que las marcas... Las audiencias tampoco nunca han sido tan súper fieles. Claro. Y las marcas son poderosas, las marcas empiezan a obligar, de repente uno se da cuenta que llamándote Paula hay cosas que no puedes hacer, llamándote qué pasa hay cosas que no puedes hacer, llamándote Cara hay cosas que estás obligado a hacer, o sea, fuerzas, ¿no? Pero yo creo que eso fue lo que pasó, fue una decisión gerencial con poco mirada a lo que había sido esa construcción de audiencia, con poco pero cuidado. Eso cambió, ¿no? Si uno mira el mercado, y la Vero debe saberlo bien, eso cambió también, como que el empresariado de los medios de comunicación hoy día está menos dispuesto a perder que lo que estuvo. Bueno, antes ganaban muchísimo. Las revistas de los 90... Es que era un negocio. Era un negocio. La revista de los Hoy 90 no uno es un quería ir a negocio. entrevistar a BNM Argentina y partía. Hoy día para No es cualquier negocio. medio ir a Rancagua a hacer una entrevista es un tema. Es decir, hay un ajuste de los... Sí, Hay un ajuste fuerte en lo económico y donde también los dueños permiten menos ese juego de, bueno, juguémosla porque igual esto tiene influencia, porque esto tiene un aporte, porque esto es un bien público, porque la democracia se sostiene con un buen periodismo. Eso también está en ajuste. Y el mercado de la publicidad hoy día en los medios, ese es otro tema que podríamos tener otro conversatorio. Sí, ya estamos perdiendo a los alumnos. Se acabó nuestra tolerancia, nuestro espacio de tolerancia. Les agradecemos su presencia. Solamente voy a agregar que también a los gerentes y llamados empresarios de los medios de comunicación les pasa lo que les pasa a veces a la audiencia. Tienen un spam de atención breve y toman decisiones sin mucho análisis y no se dan cuenta de la rentabilidad en prestigio que al final es una inversión política, siempre han sido los medios de comunicación. Así que bueno, muchas gracias, nos encontramos en un próximo conversatorio. Gracias. gracias.